Hola, ahora vamos a hablar sobre la inversión en un proyecto. Luego de esta presentación, nosotros vamos a ser capaces de comprender lo que es un activo, saber cuáles son los tipos de activos, lo que significa la depreciación, poder calcularla por el método de línea recta, entender lo que es una inversión, diferenciarla de los costos y finalmente calcular la inversión para un proyecto. ¿Qué es un activo? Un activo es un elemento del que dispone la empresa, ya sea un bien o un derecho o cualquier otro tipo de recurso al que se pretende explotar y tener rendimiento del mismo de forma que aporte un beneficio para la empresa. Activos son desde un ordenador que nos sirve para gestionar la empresa hasta el derecho de explotación en exclusiva de una marca en un territorio determinado. ¿Cuáles son las clases de activos? Los activos fijos, que son recursos de tipo permanente, es decir, que se mantienen en la empresa por un periodo largo de tiempo, generalmente más de 3 años, y que no se prevé su adquisición dentro de las decisiones ordinarias de la empresa. Ejemplos de activos fijos: terrenos e instalaciones, unidades de transporte y maquinarias. Segundo tipo, activos circulantes, que son los elementos que forman parte de los recursos de la empresa, pero que no están destinados a usarse o transmitirse dentro de las actividades operativas y ordinarias de la empresa. Su tiempo de permanencia dentro de la empresa es de corto plazo, generalmente menos de un año. Ejemplos de activos circulantes: las materias primas, la mano de obra directa e indirecta, compromisos financieros, gastos administrativos, etc. Les recomiendo ver el video de cálculo de costos teoría para que puedan entender más a detalle cómo se clasifican y se dividen los activos circulantes en costos y gastos. Activos fijos. Los activos fijos pueden ser tangibles e intangibles. Los tangibles son aquellos que tienen un componente material físico, se pueden tocar, ver, sentir. Los activos fijos intangibles son aquellos que no tienen componente material, están allí pero no se pueden tocar, sin embargo podemos ver sus manifestaciones. No todos los activos fijos son depreciables, sino solo aquellos cuya vida útil es limitada. Es decir, que en su vida física está restringida solo al periodo que duran las operaciones. Pero hay activos que no se deterioran con el uso, ni con el paso del tiempo. Por ejemplo, los terrenos. Por lo tanto, los terrenos no se deprecian. ¿Qué es la depreciación? Los activos fijos, como cualquier otro recurso, sufren pérdida de valor a través del tiempo. Estas pérdidas de valor se denominan depreciación. Por ejemplo, una maquinaria recién comprada no tiene el mismo valor luego de 6 años de uso, ni el mismo valor luego de 12 años de uso. Evidentemente, su valor va disminuyendo. Entonces, ¿qué es la amortización? Aunque con frecuencia los dos conceptos se usan de forma indistinta, depreciación y amortización no son exactamente lo mismo. La diferencia estriba sobre los bienes o recursos a los que se aplican. La depreciación es la pérdida de valor de los activos fijos tangibles, mientras que la amortización es la pérdida de valor de los activos fijos intangibles. Por ejemplo, se deprecian un computador, un compresor, una máquina, la construcción, las herramientas. Se amortizan, por ejemplo, un LMS, que es un software educativo, un ERP, que es un software administrativo de empresas, una patente y, por ejemplo, una franquicia. ¿Cuáles son las variables de la depreciación? Son 3: la inversión, el tiempo de depreciación y el remanente. La inversión es el monto de dinero que se paga justamente por la inversión o por el activo fijo, ya sea tangible o intangible. El tiempo de depreciación es el tiempo que dura la vida útil de este producto. Este tiempo de depreciación puede tener diferentes fuentes de información. Por ejemplo, en Perú se calcula a través de la tabla que nos brinda la SUNAT. El remanente es el valor final del producto luego de su vida útil. El remanente se conoce también como valor de recupero o valor de salvamento. ¿Cuál es la ventaja que tiene la depreciación para las empresas? La ventaja es que nos permite convertir contablemente una inversión en un costo o gasto, obteniendo de esta forma beneficios tributarios al pagar una cantidad menor de impuestos a la renta. Por lo tanto, inversión no es igual que costo. Esa es una confusión que generalmente se está haciendo. Aquí mostramos una diferencia entre inversión y costos haciendo un paralelo con la existencia del bebé antes y después del parto. Antes del parto,
todo egreso es inversión. Medicinas para la mamá, visitas al médico, diversos utensilios, la alimentación, el parto y el posparto. Todo esto es inversión porque el bebé aún no existe. Es todos los egresos que se hacen para que el bebé exista. Una vez que el bebé existe, ya para su día a día, para que exista, se desarrolle, crezca, en su día a día se denominan costos y gastos. Por ejemplo, medicinas del bebé, visitas al médico, pañales, alimentación, ropa, utensilios diversos, educación del niño. Todos estos son costos y gastos cuando el bebé ya existe para su crecimiento y desarrollo. Esa es la diferencia entre inversión y gastos para una organización. Para una empresa la inversión es todo aquello que nosotros hacemos como salida de dinero para que la empresa, para que el proyecto exista. Y los costos y gastos es para que el proyecto tenga su vida diaria de acuerdo para que pueda crecer, para que pueda desarrollarse, para que pueda ser cada vez un proyecto más grande. Esa es la diferencia entre inversión y entre costos y gastos. Vamos a ver en este caso la depreciación. Recordemos que la depreciación es para la inversión, es para los activos fijos. Vamos a ver la depreciación por el método de línea recta. Si tenemos un activo cuya inversión fue de 120.000 soles o dólares y la vida útil del proyecto es de 5 años, el valor de salvamento es de 0 dólares, se solicita calcular su depreciación por el método de línea recta. Ponemos todas las variables: inversión del activo, 120.000 dólares, vida útil 5 años, valor de salvamento remanente 0 dólares y calculamos la depreciación, que es la inversión menos el valor de salvamento entre el total de años de vida útil, lo que me da 24.000 dólares al año. Si lo vemos en el flujo de caja, tenemos acá los 5 años, es el tiempo que se va justamente a depreciar. La inversión inicial es 120.000 dólares, el remanente es 0 dólares en el último año y se va a pasar 24.000 dólares por cada uno de los años. La depreciación pasa a contabilizarse como un gasto para la empresa. Esta inversión de 120.000 pasa a ser como 5 flujos de 24.000 dólares como gasto en cada uno de los años. Por lo tanto, la utilidad es igual a ingresos menos egresos. Al tener yo un egreso adicional como un gasto, que en este caso es la depreciación, gasto o costo dependiendo dónde esté, dónde se encuentre, voy a tener menos utilidades. Al tener menos utilidades voy a pagar menos impuestos. En realidad no voy a tener menos utilidades, ¿no? Porque la depreciación no existe. Yo hice la inversión al inicio, pero contablemente sí me va a permitir pagar menos impuestos. ¿Dónde encuentro el tiempo de depreciación? Como les comenté, la SUNAT en el Perú emite listas de tiempos de depreciación contable. Por ejemplo, nos dice que los inmuebles se deprecian en 20 años cuando yo lo construyo en un local propio y en 3 años cuando lo construyo en un local alquilado. Los vehículos en 5 años, maquinarias diversas en 10 años, computadoras en 5 años y así sucesivamente, hasta los software que se van a amortizar porque es un activo fijo intangible en el tiempo que dure la patente. La depreciación, ¿por qué depreciar? Ya hemos dicho, ¿no? Porque nos permite pasar la inversión como un costo o gasto y esto le favorece a las empresas para pagar menos impuestos. Esa es la razón principal. ¿Las máquinas compradas de segunda mano se deprecian cuando tienen más de 10 años? Obviamente no, porque ya fueron depreciadas en los primeros 10 años conforme manda la ley. ¿Las máquinas compradas con leasing se deprecian? Tampoco, porque cuando hay leasing las máquinas pertenecen al banco y no a la empresa. Y la empresa no ha invertido en la máquina, sino que paga un alquiler. Y el alquiler no es inversión. El alquiler es un costo o un gasto dependiendo dónde se esté dando. Inversión. Son todos aquellos egresos que se efectúan al inicio de las actividades, periodo cero, para la adquisición de determinados factores o medios productivos, los cuales son necesarios para la ejecución del proyecto que se generará en un flujo de dinero a través del tiempo. Se relacionan con los activos fijos. La inversión tiene 3 tipos. El primer tipo es la inversión tangible, la inversión intangible y el capital de trabajo. Vamos a ver cada uno de ellos. Inversión tangible. Es toda aquella adquisición que se hace en el periodo inicial de actividades que tiene naturaleza física, es decir, se puede percibir mediante los sentidos, está estrechamente relacionada con los activos fijos tangibles. Por ejemplo, terrenos, obras civiles, maquinaria, equipo, instalaciones, muebles de oficina y equipos, vehículos, infraestructura de servicios. Tenemos un ejemplo de cómo se trabaja la inversión
tangible. Tenemos en la primera columna el rubro, en el segundo las unidades monetarias. Aquí ponemos cada uno en una fila y se totaliza al final. En este caso tenemos maquinaria, flete, seguro, gastos de internamiento, vehículos, otras inversiones tangibles, total. Cabe resaltar que acá maquinaria, flete, seguro y gastos de internamiento, todo se considera como inversión tangible, dado que el flete, el seguro y los gastos de internamiento se refieren a la maquinaria. Luego tenemos la inversión intangible. Es toda aquella adquisición que se hace en el periodo inicial de actividades que tiene naturaleza no física, es decir, que no se puede percibir mediante los sentidos. Está estrechamente relacionada con los activos fijos intangibles. Ejemplos: gastos de constitución de la empresa, gastos de implementación, gastos en patentes y licencias, gastos de puesta en marcha y pruebas, gastos de capacitaciones iniciales del personal, seguros preoperativos, software diversos. Tenemos un ejemplo como se presenta en la tabla de la inversión intangible. Primera columna el rubro, segunda columna las unidades monetarias, en la última fila se totaliza. Tenemos, por ejemplo, gastos de constitución, 50.000 soles, gastos de patentes y licencias, 70.000 soles, gastos de puesta en marcha, 300.000 soles, y así sucesivamente. Al final se totaliza 600.000 soles. Capital de trabajo. Son todos aquellos recursos que requiere la empresa para poder operar de forma diaria, tales como materia prima, mano de obra directa, mano de obra indirecta, insumos, pagos de servicios, etc. Está relacionada con activos circulantes, es decir, con costos y con gastos. Se resalta que se calcula el capital de trabajo hasta que la empresa llegue a su punto de equilibrio. Ojo, hasta el punto de equilibrio. Si quieren profundizar sobre punto de equilibrio, les pido que por favor vean los ejercicios que he hecho de punto de equilibrio. Les presento arriba el enlace para que puedan verlo. El punto de equilibrio es aquel punto donde la empresa ya no pierde ni gana. Y a partir de ahí en adelante ya puede subsistir por sus propios medios. El capital de trabajo es el dinero que yo necesito para que la empresa inicie sus actividades hasta que pueda mantenerse por sí misma. Un ejemplo, tenemos acá esta tabla que igualmente tiene dos columnas. En la columna de la izquierda el rubro, en la columna de la derecha el monto. Tenemos caja y bancos, que es todo el dinero en efectivo que necesito para pagar los sueldos de las personas de producción, de administración de ventas. Las cuentas por cobrar, donde yo voy a tener inicialmente que dejar crédito a mis clientes. Esa cartera de clientes va a tener un crédito que justamente va a estar dando vueltas en el dinero de cuentas por cobrar. Y voy a tener que tener inventarios, es decir, materia prima, insumos en mis almacenes de entrada, así como también productos terminados en mis almacenes de salida, que tengo que de todas maneras tener el dinero necesario para poder cubrirlos. La suma total de ellos es 500.000. Y luego tenemos este cuadro final de resumen, que así se presenta justamente el total de la inversión. En la columna a la izquierda el rubro, columna a la derecha unidades monetarias. En este caso son miles de soles. Inversión tangible, recordemos que era 2.000 soles. Inversión intangible, 600 miles de soles. Inversión fija, la suma de ambos. Inversión fija es la suma de la inversión tangible y la inversión intangible, que es 2.600 miles de soles. Luego tenemos el capital de trabajo, 500.000 soles. Subtotal es la suma de la inversión fija, 2.600 miles de soles más 500.000 soles, lo que me da 3.100 miles de soles o 3.100.000. Recordemos colocar siempre imprevistos, un margen de 10%. 10% de 3.100 es 310, lo que me da 3.410 soles. Siempre considerar este 10% para cualquier imprevisto dentro del proyecto. Entonces la inversión total sería de 3.410. Este es el dinero que debería tener yo al inicio para que el proyecto vea la luz, para que el proyecto nazca. Recuerden que estoy considerando la inversión tangible, maquinarias, construcciones, unidades de transporte, los software que necesito. Inversión intangible, perdón, ahí van los software. En la inversión intangible van los software, va también la implementación del proyecto, las capacitaciones iniciales del proyecto, todos los permisos y las patentes que necesite para el proyecto va en inversión intangible. Inversión fija es la suma de los dos. Y el capital de trabajo es justamente el dinero que yo necesito para que la empresa pueda hacer sus operaciones hasta que pueda ya subsistir por sí misma. ¿Ok?
ese es el total de la inversión y este es el dinero que debo tener al inicio para todas mis actividades de la empresa. Gracias, chicos.